Muy buen día, mi nombre es Ricardo Pimentel. El día de hoy yo voy a exponer el tema de la determinación de los costos conjuntos de una práctica de costos. Para esto vamos a iniciar con una pequeña introducción. Como lo mencioné hace un momento, esta presentación es realizada por mí, Ricardo Daniel Pimentel Cardoso, con el número de cuenta 42100-3196. ¿Okay? Esta materia es la de dictamen de los estados financieros de la licenciatura en contaduría, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía. Con esto damos inicio a la determinación de los costos conjuntos. Dentro de los costos conjuntos, para llegar a definir los costos conjuntos, iniciemos desde lo más general. Los costos sabemos que se dividen entre costos históricos, estimados, estándar y las que hemos conocido a lo largo de la licenciatura en contaduría. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar sobre los costos conjuntos. ¿Okay? Dentro de las empresas de producción existen las líneas de producción, que como se sabe, las líneas de producción vienen siendo aquellos procesos que van surgiendo cambios sobre alguna materia prima para llegar a un producto final. Entonces, durante estas líneas de producción, que pueden ser meramente directas o indirectas, se pueden desarrollar subproductos. Por ejemplo, digamos que existe una empresa X que genera artículos Y, pero de esos artículos Y se generan artículos Z. Entonces, dentro de una misma línea de producción pueden surgir unos subproductos, los cuales son considerados también parte de los costos que al final se pueden vender. Un ejemplo de esto podría ser, digamos, una empresa que se dedica a la transformación de materia prima, digamos de madera. Digamos que como materia prima se considera que son los árboles, por ejemplo. Entonces, del corte de árboles, pues empieza un proceso de producción en el cual se trata la madera para llegar a los tablones que se podrían utilizar para sillas o mesas. Sin embargo, en estos cortes y en estos momentos donde la madera se lija, se pule, el proceso que lleve, se genera un desperdicio. Por ejemplo, lo que es el acerrín. Este acerrín puede entrar como otra línea de producción, por ejemplo, para elaborar corchos, tablones de acerrín, entre algunas otras cosas. Entonces, dentro de esas líneas de producción, como lo mencioné hace un momento, pues surgen otras, de las cuales se pueden salir subproductos. Cuando digamos que el producto principal sean sillas o mesas, surgen esos subproductos. Sin embargo, hay que tener bien en claro lo que quiero dar a entender con esto, para después mencionar o llegar a dar a entender lo que son los costos conjuntos, porque aunque llegue a sonar igual, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a dar continuidad con esto. ¿Qué son los costos conjuntos? Según Caballero B, nos menciona que los costos conjuntos son aquellos que se realizan en las industrias de producción común, cuya elaboración se continúa de una o varios procesos, donde utilizando los mismos materiales, mano de obra y gastos indirectos para toda la producción, surgen artículos de la misma y otra calidad. Ahí es donde ahorita voy a hacer énfasis para dar a entender la diferencia, con características diferentes independientemente de la voluntad de la empresa. ¿Por qué aquí es donde nos entra la diferencia? Exactamente surgen artículos de la misma y otra calidad, porque a comparación con el ejemplo anterior, de donde de un desperdicio puede salir otra línea de producción, aquí se podría considerar que ya no viene siendo de la misma calidad, porque como se mencionó, es un desperdicio. Entonces, la importancia aquí recae en que deben de ser que estos costos conjuntos y estos productos o artículos que se mencionan aquí vienen de la misma y otra calidad. Entonces, aquí es donde yo lo ejemplifico, por ejemplo,
con unos chocolates. Por ejemplo, nosotros conocemos la marca de Mamut. Entonces esta marca que le pertenece a Gamesa, pues ya tiene su elaboración de Mamut, la bolsa, el tipo de chocolate, su sabor, su bombón, etc. Entonces, de esa línea de producción del Mamut surge otra. Por ejemplo, el Flippy. Este Flippy viene siendo de la misma marca de Gamesa, donde se menciona, bueno, no se menciona, donde está implícito el mismo chocolate e incluso el mismo bombón. Sin embargo, aquí es donde algunos productos pueden tener sus diferencias. Por ejemplo, el Flippy, a diferencia del Mamut, pues tiene aquí un relleno de fresa. Entonces, esa es por ejemplo una de las diferencias que podemos encontrar en cuanto al producto. Pero claro, encontramos diferencias más implícitas, incluso en los empaques. Por ejemplo, los colores de las bolsas, en sus formas. Entonces, eso es un detalle meramente externo, el cual sí es considerado. Pero a lo que queremos dar a entender con esto es que mientras que de unas líneas mencionadas hace un momento se generan desperdicios o se pueden generar coproductos, ¿sí? Son esos que generan nuevas líneas de producción. Sin embargo, los costos conjuntos derivados de artículos diferentes hace que de una línea de producción se puedan ramificar varios tipos de productos que a lo mejor tengan alguna diferencia que pueda ser, pues valga la redundancia, el diferenciador que pueden buscar los clientes durante el desarrollo de sus ventas. Ok. Entonces, dejando esto en claro, dando a ejemplificar la diferencia entre coproductos, subproductos y las líneas de producción derivadas de desperdicios y desde una misma línea de producción, podemos empezar a desarrollar la parte práctica. Donde la parte práctica vamos a utilizar esta práctica desarrollada derivada de jabones. Ok, entonces vamos a mencionar esto. La compañía Jabones Elegantes S.A. elabora diversa variedad de jabones en polvo, por lo cual la materia prima a utilizar pasa por un proceso de producción antes de establecer los coproductos. Durante el mes de agosto del 2021 se muestra la siguiente información. Esta palabra es clave, los coproductos. ¿Por qué? Porque una cosa es mencionar el subproducto, como lo sería lo que mencioné anteriormente, los desperdicios o no sé, características derivadas del producto principal, a coproductos. Los coproductos vienen siendo de una misma línea de producción, se pueden desarrollar varios. Entonces, ¿por qué lo quise ejemplificar yo con los jabones? Por ejemplo, todos conocemos la marca de jabón Dove. Sin embargo, la clásica es la marca de jabón Dove blanca, el blanquito que tiene incluso su cajita blanca con algún azul oscuro, azul rey. Pero también existe el jabón Dove rosa, el jabón Dove azul. Entonces, si se dan cuenta, desde una misma base, desde una misma materia prima se desarrollan diversos coproductos que estos pueden tener características diferentes. Por ejemplo, si no mal recuerdo, mientras que el blanco clásico tiene un cierto porcentaje de crema humectante, el rosa también tiene un cierto porcentaje de crema humectante, pero a su vez tiene algunas pequeñas, ¿cómo decirlo? Pues partículas o partes más densas, más rígidas dentro del jabón, que lo hace exfoliante. Entonces, por ejemplo, de ese mismo producto principal que era el jabón Dove clásico, se desarrolló un coproducto con características similares, pero que tienen diferencias, que estos pueden ser atractivos para los clientes. Entonces, y así a su vez el azul igual tiene sus diferencias, las cuales pues genera otro tipo de coproducto. Entonces, ahí es donde radica esa diferencia. Yo creo que con esas explicaciones fueron a lo mejor un poco más claras. Entonces vamos a desarrollar esta práctica. Dice, contabilidad nos envía el reporte del concentrado de las salidas de almacén, el cálculo de depreciaciones y nómina, ¿ok? Que donde viene siendo la materia prima, la mano de obra, la nómina y las depreciaciones, por ejemplo, del activo, que ahí está, que en este caso lo mandamos a 60% de la depreciación, 40% de los acreedores. Entonces, esto nos da un informe de costos incurridos de agosto de 2020, porque en este caso pues estamos considerando agosto.
Mira, aquí hubo un error. Sería 2020. Bueno, es 2020. Aquí está. Listo. Entonces, continuamos. Producción nos da a conocer el informe del periodo, donde tenemos un inventario inicial de 0 kilogramos y recibimos 125.897 kilogramos. Esto nos generó esto al final nos quedó un inventario de 19.065 kilogramos, donde tuvieron un porcentaje de avance diferente para cada concepto. En materia prima al 56, mano de obra al 42, costos indirectos al 65. De aquí vienen los precios de venta, que en este momento vamos a hacerlos a un lado. Y bueno, vamos a empezar a avanzar un poco para ir metiendo de poco en poco los conceptos. Entonces, para esto, vámonos aquí a la parte de la determinación de la producción terminada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que determinar una producción terminada? Tenemos que imaginarlo de esta manera. Digamos que nosotros tenemos nuestro almacén, donde al principio tenemos nuestro almacén donde tenemos la materia prima, y luego viene una línea de producción. Entonces, imaginémoslo así. Imaginémonos la línea de producción donde al principio tenemos 0 kilogramos. ¿Ok? Entonces, luego recibió esta línea de producción 125.897 kilogramos. Entonces, se puede considerar que el inventario inicial más la suma de la producción recibida nos va a dar la producción del periodo. En este caso es 0 el inventario inicial, por ende la producción del periodo va a ser los 125.000 menos el inventario final de la producción en proceso. Vamos a imaginarlo otra vez. A la línea de producción le entraron esos 125.000, y al acabar la producción del mes agosto 2020 nos queda el inventario final de 19.065. Si nosotros a lo que le entró a la línea de producción le quitamos lo que quedó, se puede asegurar que la diferencia de esto es lo que se terminó. Porque estamos de acuerdo que si estos 19.000 fue nuestro inventario final, es porque aún no se ha terminado. Entonces lo que quedó, lo terminado, más bien la diferencia, lo terminado, es la diferencia entre lo que entró menos el inventario final de la producción. Este dato va a ser importante justo aquí en la parte que viene. ¿Por qué? Porque nosotros debemos determinar las unidades equivalentes y la producción equivalente. ¿Ok? Las unidades equivalentes podemos entenderlo como aquellas unidades que se quedaron en proceso de avance. Entonces consideramos justamente el inventario que quedó en proceso y consideramos los porcentajes de avance mencionados anteriormente por parte de la administración. Entonces se puede decir que estos valores de los 19.065 solo quedó el 56%, hablando en kilos. Esto fue el porcentaje que quedó justamente en proceso de ser terminado. Lo mismo aplica para mano de obra y los cargos indirectos. Y la producción equivalente se puede considerar como la suma de lo terminado más las unidades equivalentes, es decir, estas de aquí. Vamos a marcarlas para que se note más. Estamos de acuerdo que hace un momento nos dimos cuenta que lo terminado fueron los 106.832 y lo que quedó en proceso fueron los 19.065. Entonces, para determinar de alguna manera para determinar el gran avance que se tuvo, vamos a llamarlo así, el gran avance, que es la suma de las unidades equivalentes con sus porcentajes de avance más lo terminado, nos va a dar un total para cada concepto, es decir, materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Esto ahorita está expresado en kilos, pero justamente nuestro siguiente proceso es determinar los costos unitarios por kilos. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros obtenemos estos costos incurridos del periodo, donde pues se definen que igual vienen de la redacción. Tuvimos gastos incurridos por 114.985.74 para materia prima, el suyo correspondiente a mano de obra, etc. Entonces se aplica el mismo criterio. En las líneas de producción ahorita podemos considerar que estamos iniciando por eso no tenemos un inventario inicial.
pero en su momento, digamos que pasamos de agosto a meses después, no sé, septiembre, ya tendremos meses donde ya se fueron trabajando, entonces va a haber inventarios iniciales. Entonces aquí es donde deberíamos considerar los inventarios iniciales más los costos incurridos. Esto nos va a dar los costos totales, y estos van a ser divididos por la producción equivalente, es decir, lo terminado más los que tienen porcentaje de avance. ¿Por qué? Esto nos va a dar el valor por costo unitario de materia prima, de mano de obra y de gastos indirectos de fabricación, que al sumar se podría decir que son 3.32 pesos o 3.32. ¿Ok? ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para darle valor a lo que quedó pendiente, con su porcentaje de avance más lo terminado. Y ahí es lo que se procede a hacer. La evaluación de la producción terminada va a ser justamente los valores terminados por los costos unitarios, que fueron la materia prima, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Esto básicamente también se podría hacer como si nosotros multiplicáramos este valor por este valor, y la suma de eso nos va a dar los 354.785. Se considera que este es el valor de nuestra producción terminada de los jabones. Y la que quedó en proceso aplica lo mismo. Aquí se utilizan las unidades equivalentes, es decir, los que tienen su porcentaje de avance, por el costo unitario que se determinó anteriormente, y esto nos va a dar nuestros totales. Entonces, la evaluación de la producción total es como si nosotros simplemente sumáramos esto, y al sumarlos, por ejemplo, nos damos cuenta que aquí, en esta parte de aquí, coincide con la de acá, pero se puede utilizar directamente con la producción equivalente, que si recordamos bien, va a ser la suma de las unidades terminadas más las que quedaron en proceso con su porcentaje de avance. Para esto, ya después nos vamos a la asignación de los costos conjuntos, donde, como se mencionó, de una misma línea de producción surgen coproductos que se pueden utilizar, surgen coproductos que se utilizan para la venta, pero que vienen desde una misma materia prima con características diferentes. Entonces, para esto tenemos una fórmula para determinar el valor de los coproductos. Entonces, la fórmula es la siguiente: la producción por coproducto recibida entre el total de producción terminada del proceso 1. Esto procede de la redacción, justamente lo que ya veníamos viendo aquí. Ahí está, para darle color y olor a los coproductos. Hablando de estos jabones, pasan por un proceso adicional y se informa pues lo gastado en cada uno de ellos: la materia prima, mano de obra, gastos indirectos, donde pues aquí se consideran sus gastos incurridos, y también nos da a conocer la producción que recibió cada uno de ellos. Por ejemplo, imaginemos lo mismo: las líneas de producción definen coproductos, donde a su vez la materia prima se distribuye tanto para el rosa, tanto para el verde, tanto para el azul. Eso va a depender de a lo mejor características específicas de los productos, que vean cuál se vende más, a lo mejor para mercados en específico. Eso puede variar. A fin de cuentas, la producción recibida va a depender de la administración y sus decisiones. En este caso lo distribuimos de esta manera, con porcentajes de avances similares. Esto nada más va a ser para efectos de dar a entender esto. Entonces, para esto procedemos a dar asignación de los costos conjuntos, donde, como se mencionó, la producción por coproducto recibida, en este caso fueron 46.897, que son justamente los que vienen aquí para el rosa. Para el verde fueron los siguientes: 37.652, 22.823. Esto se divide entre la producción terminada y al final este factor que nos da en cada uno de estos de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, se multiplica por el costo conjunto total terminado, es decir, justamente el que está aquí, la suma del producto terminado por la multiplicación de los costos unitarios. Esto nos va a dar el valor del coproducto de cada uno de los coproductos derivados. ¿Por qué? Porque se considera que esos factores están distribuidos conforme al costo conjunto total de lo terminado. Incluso si lo queremos ver de esta manera, si nosotros hacemos la suma de los factores del jabón verde más el jabón rosa
más el jabón azul nos da el valor de 1. ¿Por qué? Porque es una distribución de nuestro valor terminado del proceso. Digamos que el proceso 1 es para definir la materia prima que se utilizó, y entonces cuando pasamos al proceso 2, que es justamente que se va tanto para el rosa, que se va tanto para el verde, que se va tanto para el azul, pues tenemos que definir pues cuánto entró para cada uno, y utilizamos los valores en kilogramos que entraron entre los valores del total de la producción. ¿Para qué? Para que nos dé el factor, estos factores aquí, este y este, que su suma pues va a ser 1, porque habla del total generado, y se multiplica por el total de la producción terminada, es decir, la que pasó justamente al proceso 2, para designarle cuánto costo tuvo cada uno de esos coproductos. ¿Para qué? Para, en su caso, ya hablando en un tema que ahorita no se va a mencionar, que va a ser el estado de costo de producción y ventas, se pueda determinar cuánto costo conjunto tuvo cada uno de los coproductos. ¿Para qué? Para que una vez conociendo esto, el costo de ventas total por cada coproducto, se pueden tomar decisiones. Digamos, no me conviene a lo mejor producir el verde, o a lo mejor el verde solo me conviene producirlo en algunas zonas, el rosa a lo mejor está vendiendo muy bien, hay que invertirle más, etc. Entonces, al final se define esto, donde se determinan los costos unitarios, que viene siendo pues justamente el valor por coproducto de cada jabón entre las unidades, que las mismas unidades que fueron las que entraron en kilogramos, y se puede determinar el costo unitario por cada kilo. Entonces en este caso son 3.32 pesos en todos. Y ya como último nos vamos a la evaluación de los coproductos, que no es nada más que el mismo proceso 1, pero aplicado a cada uno de los coproductos. ¿Por qué? Porque el proceso 1 terminó, que fue el tratamiento de la materia prima, pasa al proceso 2, que viene siendo ya determinación de olores y colores, y aquí simplemente es para determinar los porcentajes de avance. Vamos a hacerlo. Recibimos 46.897 como se menciona, no nos quedó un inventario final de 5.764, y como se mencionó anteriormente, pues esto se saca una diferencia para determinar lo terminado y lo que quedó en proceso. Entonces las unidades equivalentes fueron pues justamente el inventario final, porque es lo que quedó pendiente, por el porcentaje de avance, que en este caso van a ser los 3.227, y el producto terminado más las unidades equivalentes nos va a dar la producción equivalente. Y así aplica para el para el costo conjunto asignado. Se considera justamente el determinado anteriormente, que son los 155.000 más los incurridos del periodo, materia prima, mano de obra, que viene justamente de la redacción, materia prima, mano de obra, gastos indirectos, para evaluar por completo cuánto se le invirtió a ese coproducto. Entonces, recapitulando, se considera el costo conjunto o el costo del coproducto derivado de la materia prima más el aplicado de materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Si quieren, se puede ver incluso de esta manera. El costo conjunto asignado viene siendo la terminación del proceso 1, o sea, la materia prima, la elaboración y el tratamiento de la materia prima, más el proceso derivado del proceso 2, donde se le asignan costos conjuntos que se dividen en diferentes coproductos, donde después se le aplica la materia prima directa, que podría ser ahí algún tipo de olor, algún tipo de densidad, sensación, como para que sea exfoliante, la mano de obra, que viene siendo el tiempo de los trabajadores invertidos, y gastos indirectos, no sé, por ejemplo, luz, agua, etc. Y esto ya nos va a dar, es la suma de estos, del costo conjunto asignado, la materia prima, mano de obra y gastos indirectos, nos va a dar, como se ve aquí abajo, el costo de producción. Este costo de producción es importante. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que a mí me costó en su totalidad elaborar el jabón rosa, en este caso. Esto, al dividirlo entre la producción equivalente, nos va a dar un costo unitario de 5.73, etc. Este valor, ¿por qué es importante?
Porque se podría decir que al cierre del mes de agosto del 2020 se considera que este es el valor por costo unitario que me genera elaborar, que me generó el elaborar el jabón rosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera no hay que hacer a un lado las unidades que quedaron en proceso, porque a fin de cuentas siguen siendo parte de un proceso que tuvo un porcentaje de avance. Entonces por eso se considera la producción equivalente, que repitiendo se conforma por parte de lo terminado más las unidades equivalentes, por eso se le llama producción equivalente. Ok, y después nos vamos a la evaluación de la producción de jabón rosa, donde lo terminado fueron los 41.133, que se multiplica por el costo unitario de lo determinado, y nos da que de producto terminado de jabón rosa son 235.854, póngale redondeándole, y lo que quedó en proceso o las unidades equivalentes va a ser justamente los 3.227.84 por el mismo costo unitario, y nos da los 18.508.33, que a su vez la suma va a ser el total de la producción terminada más en proceso, que coincide con el costo de producción del jabón rosa. Lo mismo aplica para los diferentes coproductos que se lleguen a generar: jabón verde, jabón azul, etc. Entonces, a fin de cuentas, como dato informativo, lo que nos interesa es esto, la evaluación de la producción vendida. A fin de cuentas, esto ya aplica justamente para dentro de los procesos finales, donde ya se realiza la venta. Pues está. Permítanme. Bueno, aquí oculté la parte de la venta, pero se puede entender directamente, donde por unidad se vendieron los 17.500 de jabón rosa, de jabón verde 15.800. En cuanto a unidades y el azul, los 12.687. Se aplican los costos unitarios derivados de los ejercicios anteriores, que aquí están. Por ejemplo, está aquí el del azul, que viene aquí arriba. El azul que viene aquí arriba. El verde que viene acá también. El 6.34. Vamos a ponerlo de otro color. Está 6.34, 6.34. Y el rosa, que viene de aquí también, del 5.73. Vamos a ponerlo de azul, aunque sea un poco contrario, ¿no? Entonces esto nos da, eso se multiplica de las unidades vendidas por el valor de los costos unitarios y nos da nuestro costo de ventas, que bueno, como sabemos, el tratamiento de los costos de ventas puede ser aplicado para diferentes motivos, pero sobre todo la importancia recae en el estado de resultados, que a su vez la importancia de esto recae para la toma de decisiones que se llegue a generar. Con esto terminamos lo que son los costos conjuntos, ¿ok? Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada. La presentación fue realizada por mí, Ricardo Daniel Pimentel Cardoso, por el concepto y tema de la determinación de los costos conjuntos, por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, para la materia de dictamen de los estados financieros de la licenciatura en contaduría. Muchas gracias por su atención otra vez.